cuestión importante, y es que la cosa no va solo de sobrevivir y subsistir este invierno, sino de tener el músculo suficiente para abordar los siguientes. Vamos a ver por dónde está pasando la urgencia, las principales claves en estos momentos, y saludamos a José María Camarero, periodista económico. José María, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, José María, nos han dicho que Europa, que al menos aquí en el viejo continente vamos a vivir un invierno cálido. Además estamos viendo este otoño que ha sido calificado de veroño, porque está siendo también un otoño muy cálido, pero la pregunta es si esto nos va a permitir sortear el peor escenario de la crisis energética. No sé hasta qué punto, porque realmente todavía hay lugar para las sorpresas. Recordemos Filomena, recordemos que en algunos años hemos tenido primaveras inusualmente frías y al final pues lo que podemos ganar ahora de menor demanda de gas natural lo podemos ver perjudicado dentro de unos meses. ¿Hasta qué punto nosotros podríamos decir que, ojo, que igual esto nos salva un poquito de cara a los próximos meses? Bueno, es verdad que estas temperaturas inusualmente altas para esta época del año, que no son normales y que no es algo bueno, evidentemente, desde el punto de vista de la climatología, que se está comportando, tiene unos comportamientos bastante extraños en los últimos años. Eso desde el punto de vista energético nos está salvando. Es lo que iba a ser un otoño complicado ya, no solo el invierno, el otoño iba a ser complicado, pues nos está salvando. Hemos visto los datos de octubre, por ejemplo, en el que el consumo de gas ha sido inferior al que se esperaba. Buena parte de las fuentes de energía no necesitan tanto gas, se ha utilizado bastante renovable, y eso ha provocado pues que, en primer lugar, que las reservas de gas, quiero decir, sigan bastante elevadas, y podamos afrontar el invierno pues desde este punto de vista un poco mejor de lo que se podía esperar. Pero cualquier acontecimiento puede destrozar completamente este contexto, este panorama, cualquier acontecimiento en Rusia. Es verdad, y hay una cosa importante, es verdad que yo creo que el peor momento económico y energético, con mucho, digamos, con mucho cuidado, esto lo voy a decir, pero que el peor momento económico energético se vivió entre los meses de julio y agosto. ¿Por qué? Porque fue en esos meses cuando no se sabía cómo iba a evolucionar la guerra, porque había mucha tensión en el mercado, porque todos los países europeos estábamos comprando mucho gas para tener las reservas al 100% de cara al invierno. Eso fue lo que elevó el precio entonces del gas en los mercados internacionales. ¿Os acordáis cuando llegamos a más de 300 euros el megavatio hora? ¿Qué ha ocurrido? Que estamos hasta arriba de reservas de gas, no lo estamos utilizando tanto porque no hace tanta falta, y por lo tanto el precio está cayendo. El precio se encuentra ahora en torno a 100, 110 euros megavatio hora. Importante. A corto plazo es verdad que el precio del gas y de la electricidad parece más estable. A medio y largo plazo, los futuros energéticos siguen diciendo que va a ser más alto del que tenemos ahora, y sobre todo cuando llegue el invierno, más el invierno un poco más duro, aunque a lo mejor no vaya a ser un invierno tan duro como el que se preveía meteorológicamente, pero evidentemente va a ser invierno y el consumo de gas va a aumentar bastante, y eso elevará los precios. Lo que decías también es muy importante. ¿Qué va a ocurrir de cara al próximo invierno? Es que esta pregunta ya se la vienen haciendo muchos países europeos en los últimos meses. No solo es pensar en el invierno de 2022-2023, sino en el de 2023-2024, porque lo que se vaya o cómo se vaya a afrontar ese momento hay que hacerlo desde ya, o prácticamente desde el próximo mes de enero, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo moderación, tensa calma, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero que, en resumen, que no vamos a ver los precios del gas ni de la electricidad que teníamos antes de hace un año o hace 2 años, eso está más que claro. Y además recuerdo que en la última reunión del Banco Central Europeo, que nos desplazamos allí a Frankfurt, Lagarde ya dijo que, por desgracia, algo tan negativo como el cambio climático estaba teniendo un efecto positivo sobre la crisis energética. Dijo: no me malinterpreten, pero al final lo estamos viendo y está siendo la cruda realidad. Claro, ¿qué opciones tiene Europa para minimizar el golpe cuando llegue realmente el frío? Y no hablamos solo de este corto plazo, evidentemente. Apuntabas a la necesidad de que los líderes se muevan ya. La Agencia Internacional de la Energía, tenemos que recordar, hace apenas unas jornadas publicaba un informe en el que decía: nunca es demasiado pronto para abordar la crisis energética. No es que dijera que nunca es demasiado tarde, no, decía nunca es demasiado pronto, apremiando por tanto a que los líderes pasen a la acción. Sin embargo, seguimos encallados
y no avanzamos en este sentido. El problema de esta crisis energética es que las soluciones no pueden llegar a muy corto plazo, porque en realidad la solución fundamental sería dejar de depender de esos combustibles fósiles, es decir, dejar de depender del gas natural que proviene de Rusia y de otros muchos países. Ahora es Estados Unidos. Con Estados Unidos ahora nos llevamos bien, pero si tuviéramos una crisis con Estados Unidos, pues entonces tendríamos el mismo problema, pero que vendría del otro lado del Atlántico, ¿no? Quiero decir, hay que dejar de depender de los combustibles fósiles, pero la economía europea no puede dejar de depender de un día para otro del gas. Lo necesita, la industria lo necesita, el sistema eléctrico también lo necesita para producir luz y por lo tanto eso hay que sustituirlo poco a poco. ¿Con qué? Pues evidentemente con otras tecnologías como pueden ser las renovables, pero tampoco están tan desarrolladas como para cubrir la demanda al 100%, que ese es el problema de las renovables. Si hay viento, hay lluvia o hay sol en verano, pues evidentemente se puede cubrir la demanda, pero hay muchas partes del día en las que no se cubre y son necesarias otras alternativas. Para lo que hay que prepararse, y quería decir de cara al próximo invierno, es de dónde vamos a tener, de dónde vamos a traer el gas. ¿Qué movimientos diplomáticos hay que realizar desde ya con otros países que no sean Rusia, evidentemente, que pueden ser Estados Unidos, que puede ser Qatar, que puede ser países de África, del Medio Oriente, que sí que tienen gas y por lo tanto negociar ya con ellos para garantizarse el abastecimiento, ¿no? Esa es ahora mismo la clave. Y luego, por otra parte, agilizar todos los trámites burocráticos que se puedan con las renovables, porque es que apostamos mucho por las energías renovables, pero un proyecto desde que se planifica hasta que se pone en marcha y se engancha a la red, tarda muchísimos meses, incluso años. Eso hay que agilizarlo porque la crisis no puede esperar años, la crisis es de días o de semanas. Los plazos son muy importantes, como decías, aquí estamos hablando de cuestión de semanas, no podemos esperar ni mucho menos años y además algo muy importante, ¿no? Decías, bueno, es que ahora tenemos que agilizar ya cualquier tipo de movimiento, reuniones bilaterales, movimientos estratégicos, diplomáticos, Estados Unidos, África, Oriente Medio. Europa no va a poder depender del gas ruso en 2023 para reponer almacenamiento y tenemos que tener en cuenta que a pesar de la situación en la que estamos ahora, tenemos que recordar que Rusia cumplió con las entregas gran parte de la primera mitad de año. Entonces, tenemos que tener en cuenta que 2023 lo vamos a arrancar en una situación totalmente distinta a cómo hemos arrancado 2022. Así que si ahora mismo ya estamos en esta tesitura, no me quiero imaginar dentro de unos meses cuando los almacenamientos ya hayan descendido sustancialmente, veremos a ver cómo sigue todo hacia adelante. Es más, me gustaría preguntarte, José María, ¿hasta qué punto podemos descartar esos racionamientos de gas en Europa? Porque muchos expertos apuntan, si queremos evitar que las reservas caigan del 30%, ojo, que es que no vamos a poder evitar ceñirnos, apretarnos más el cinturón en este sentido. Claro, y en ese sentido, la única realidad que se impone es la de intentar ahorrar energía, porque es verdad que ahora mismo tenemos las reservas muy completas. Es verdad que el clima que hay nos está permitiendo no tener que tirar de esas reservas, pero no sabemos qué es lo que puede pasar el año que viene, no sabemos si nos puede venir una sequía o una etapa meteorológicamente adversa donde haya que tirar mucho de gas, como ha ocurrido este verano, y esas reservas empiecen a bajar. ¿De dónde se puede actuar? Pues de la otra parte, de la parte del consumo. ¿Cómo? Pues reduciendo la demanda, pero claro, reduciendo la demanda tiene que ser por ahorro, por eficiencia. No puede ser que reduzcamos la demanda porque se está reduciendo la actividad económica, porque una parte de la reducción de la demanda hasta ahora también se debe a que la industria, sobre todo, está reduciendo su actividad. Lo estamos viendo en las estadísticas del Producto Interior Bruto. Es verdad que no hemos caído en recesión, pero está bajando bastante ese Producto Interior Bruto y se debe en buena parte al papel de la industria. Por lo tanto, es conjugar, agilizar todo lo que tenga que ver con nuevas plantas que se puedan incorporar a la red y no depender tanto del gas. Ya te digo, negociar desde ya con distintos proveedores ajenos a Rusia, porque es verdad que el año, o por lo menos una primera parte del año, esos contratos con Rusia se han cumplido. Y en tercer lugar, el tema del consumo, de la eficiencia y de la demanda, que sea mucho más eficiente para no tener que tirar tanto del gas. ¿Va a haber restricciones? Hombre, pues a día de hoy hay menos posibilidades de que haya restricciones que hace 3 meses, eso es verdad. Pero si tenemos esta conversación dentro de un mes o dos, tampoco lo tenemos seguro. Quiero decir,
contexto y el panorama puede haberse dado la vuelta por completo y haber girado 180 grados y está diciendo que es que no hay otro remedio que que realizar medidas muy restrictivas, que por cierto contempla el propio plan de contingencias presentado por el gobierno ante la Unión Europea, aunque eran casos extremos, pero son casos extremos que ahí están, por si acaso, ¿no? Ese por si acaso está ahora lejos, más lejos de lo que estaba antes, pero sigue ahí porque la situación no es fácil, desde luego. Desde luego, y además también tenemos que tener en cuenta que la crisis energética ha sido uno de los temas clave que se ha abordado en la COP27, que por cierto termina este viernes día 18. Y sí que me gustaría, José María, que desde tu punto de vista nos dijeras por dónde crees que han pasado los mensajes más contundentes o más importantes que no debemos perder de vista de esta COP27. Se ha producido en un momento totalmente distinto al de la COP26 el año pasado, cuando hablábamos hace un año de las emergencias climáticas y de la necesidad de efectuar esa transición energética. No nos imaginábamos que probablemente en tan solo un año íbamos a retroceder tanto debido a una situación anómala como es el conflicto bélico en Ucrania y cómo se ha agravado también por el lado económico, por el lado de la crisis energética. Parece que algunos de los temas o retos más urgentes que se han abordado en la COP27 habla, por supuesto, del peligro de las olas de calor. Estábamos citando al principio, como estamos viendo, un otoño, un invierno que están siendo y van a ser inusualmente más cálidos. También la necesidad de reducir las emisiones, las pérdidas económicas a medio de toda esta crisis, el contexto actual energético y además Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, fue contundente con una frase en la que decía, bueno, aquí es cuestión de cooperar o morir. ¿Tú con qué te quedas sobre todo? Creo que está siendo una COP27 muy pragmática, porque es verdad que los objetivos siguen ahí de descarbonización, de reducción de emisiones, de impulso a las renovables, es verdad, eso está ahí. Cuidado, sin China, sin India o sin el propio Estados Unidos, el mundo no hace nada porque son los grandes consumidores y los grandes productores y, por lo tanto, los que más pueden emitir, los que más emiten, desde luego. Pero bueno, aún casi, pero eso sí, eso siempre ha sido así, que esos tres países siempre se han mantenido un poco al margen. Yo creo que esta es un foro este año del pragmatismo, ¿no? Pragmatismo, ¿por qué? Porque sí, porque los objetivos están ahí, pero los dirigentes de todos los países saben que el impulso a las renovables, que por supuesto va a venir, la descarbonización, en determinados países y en determinados contextos ha dado un paso atrás, o por lo menos ha frenado. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Alemania. Alemania ha vuelto a utilizar carbón, que es la tecnología que más emite, más emisiones realiza, ha paralizado el plan para clausurar sus últimas 3 centrales nucleares, quiero decir, y mantiene sus objetivos renovables, por supuesto, pero eso está conjugándose ahora mismo con que, aunque el objetivo sea el de la descarbonización, ahora mismo hay que comer, y con las cosas del comer me refiero a la industria, a las empresas, a los hogares, para calentarse este invierno, pues evidentemente han tenido que tirar de lo que digo, de ese pragmatismo, aunque sea de forma temporal y puntual, porque la situación que ha sido sobrevenida, pues evidentemente no podía seguir de la misma forma. Por lo tanto, es una COP27, yo creo, más de transición, muy pragmática y esperando a que la situación, sobre todo la guerra de Rusia, se solucione y ya de cara al año que viene vamos a ver cómo se lo pueden plantear o esa reactivación de todos esos objetivos en el que, por cierto, están todos los países de acuerdo, pero es verdad que cada uno mira por sus intereses y por su situación energética, que es muy distinta. Lo estamos viendo incluso dentro de los 27 países de la Unión Europea. Lo hemos visto en los últimos meses con medidas como el tope ibérico, unos querían, otros no lo deseaban, con la reforma de cómo se tienen que conformar los precios en el mercado energético. No hay acuerdo con que este sistema marginalista se tenga que reformar por completo. Bueno, por lo tanto vamos a ir viendo, pero desde luego esta última COP es una COP pragmática por la situación que hay en torno al mercado de la energía y vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de un año, que podemos ver dentro de 12 meses y cómo está el contexto. Nosotros nos quedamos con esas claves, como decías, una COP27 muy pragmática, reunión de transición y mientras tanto a la espera de ver hasta qué punto nos va a suponer cierto alivio el hecho de que el cambio climático está jugando tan duramente con las temperaturas más frías en el viejo continente. José María Camarero, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y mientras tanto, nosotros, bueno, y además lo están leyendo ustedes.